Que el buen Dios te manifieste su misericordia en esta preciosa y maravillosa mañana, te haga libre de toda cadena, de toda opresión, de toda maldición generacional y puedas avanzar de manera correcta en la perspectiva del reino de Cristo. Estamos en el libro La Carta a los Romanos, en el capítulo primero. La palabra de Dios dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él mismo prometió antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo y nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, eh, en el audio anterior acabamos de avanzar o de terminar con el libro de Hechos de los Apóstoles. Inmediatamente arrancamos con el libro de la carta a los romanos. No es una secuencia. Si usted nota, Hechos de los Apóstoles termina con Pablo viviendo en Roma. Y ahora empezamos la carta que Pablo escribió a los romanos. No hay una secuencia. De hecho, la carta eh, a los romanos, Pablo la escribe hacia el año 54, 53 o 54, cuando estaba en Corinto. Y posiblemente 3 años después llega a Roma. Así que no es la continuación, la carta a los romanos no es la continuación de los hechos de los apóstoles. Bien, mis amados, esta carta donde Pablo pretende motivar a los hermanos en la fe a que caminen con Jesús, es una carta muy poderosa y especialmente para esa pequeña iglesia que nacía en Roma y de la cual Pablo sabe que se ha establecido en Roma. Óigalo bien, para estos días no existían los evangelios, no circulaban los evangelios. Recuerde que Lucas le escribe el evangelio según San Lucas a Teófilo, su amigo entrañable, pero lo hace como una misiva, lo hace como una carta, no exactamente como lo llamamos hoy el evangelio según San Lucas. No existía el evangelio según San Mateo, ni San Marcos, ni el evangelio de Juan. Tampoco existían los famosos evangelios apócrifos. No existía, es decir, el Evangelio según San Pablo, el Evangelio según Santo Tomás. No existía todavía la Sofía de Cristo. Bueno, estoy hablando de libros apócrifos que no están eh, en las versiones católicas ni en la versión evangélica. Algunos de estos evangelios sí están en los en las versiones coptas y de algunos sectores de la ortodoxa, de la iglesia ortodoxa. Pero no existían los evangelios en ese tiempo. Así que cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia, a la pequeña iglesia de Roma, a la humilde y sencilla y devota iglesia de Roma, esta carta vino a ser como si fuera un evangelio para ellos. Tenía un valor único para ellos. Sí,
Esta carta era una carta donde Pablo no solamente pretende animar a la iglesia, a los hermanos, sino que los enruta y al mismo tiempo les convoca a la santidad. Bueno, llama la atención que Pablo escribe esta carta y al escribirla, lo primero que dice es su nombre. Yo soy Pablo, el que algunos de ustedes cuando regresaban de Jerusalén a Roma conocieron. Sí, es posible que esta iglesia se estableciera por algunos que conocieron el Evangelio de Cristo a través del ministerio de Pablo. Los autores dicen que esta iglesia es producto de los hermanos judíos que descendían a las fiestas, que descendieron a las fiestas en el día de Pentecostés a Jerusalén y de regreso establecieron la iglesia en Roma. Yo no descarto esto. Pero tampoco me cierro a la idea de que Pablo le escribe una carta a unos hermanos que él no conoce. Pablo le escribe esta carta a unos hermanos que él conocía, hermanos en la fe en Cristo Jesús que él conocía y que ellos le conocieron. Es posible que Pablo, algunos de ellos, los haya llevado al conocimiento verdadero del Mesías, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo, al colocar su nombre como remitente, se identifica y dice en qué calidad, en qué condición escribe esta carta. ¿Sabe? Esto es llamativo, porque Pablo tenía tres nacionalidades, tres culturas. Pablo era judío, era griego y era romano. Y esto llama la atención porque los judíos, habiendo sido esclavos por más de 400 años en Egipto y habiéndoles Dios liberado, la esclavitud vendría a ser una afrenta. Bueno, para los griegos era casi igual. Y siendo romanos, que alguien decida voluntariamente hacerse esclavo vendría a ser una estupidez, una tontería, una locura, un acto demencial. Porque yo tengo que insistir en esto. En estos días, los romanos, óyalo bien, eran ciudadanos de clase superior a los del resto del planeta. Sí, así de sencillo. Estaban en dignidad por encima de todos los demás pueblos. Pero Pablo dice siervo de Jesucristo. Esta palabra siervo es esclavo. Soy esclavo de Jesucristo. Y lo primero que hay que preguntarse es, ¿por qué Pablo se declara esclavo? ¿Por qué dice que es esclavo? Y lo segundo que hay que empezar a definir es cuál es la labor, cuál es el rol del esclavo con respecto a su amo. Sí, mis amados, Pablo, esclavo de Jesucristo. Cuando conoció a Jesús, Jesús le bajó del caballo. Esto él le quitó la fuerza, el vigor, la seguridad, la confianza. Y lo hizo depender de sí. Pablo fue el que dijo, todo conocimiento lo tengo por basura delante de este conocimiento. Pablo fue el que dijo, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Pablo fue el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia, como que dice, bienvenida, Señora muerte. No te tengo miedo, tengo a Cristo en mi corazón y Él me basta. Y yo no sé si está comprendiendo en esta mañana. Pero Pablo, luego de conocer a Jesús voluntariamente, se encadenó a Él, se ató a Él, decidió ser esclavo. Sí, en la ley de Moisés, ahí está la ley de la esclavitud. Y cuando alguien había cumplido los tiempos en los que debía ser libre y se le daba la libertad, dice la ley de Moisés que si esta persona decidía seguir en la casa de los amos, decidía seguir siendo esclavo porque amaba mucho a sus amos, entonces el amo le marcaba de manera diferente y ya no podía más ser libre. Sería esclavo él y su descendencia para siempre. No sé si captó la idea con lo que le acabo de explicar. Pablo decidió voluntariamente, luego de haber sido libre, como judío, como griego y como romano, decidió voluntariamente ser esclavo de Jesucristo para nunca más ser libre de este amo, de este gran amo, de este supremo amo llamado Jesucristo. ¿Y cuál es la labor? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el rol del amo? Perdón, del esclavo delante del amo. El esclavo está sujeto a la voluntad del amo. El esclavo no es dueño ya de sí. El esclavo no hace lo que le da la gana, no come cuando le da la gana, no se baña cuando le place. El esclavo siempre está presto, dispuesto y tiene que hacer la voluntad de su amo. Qué maravilloso esto. Porque llegamos a Cristo Jesús y pretendemos que Cristo haga nuestra voluntad. Queremos hacer a Jesús prisionero de nuestros deseos, de nuestra avaricia, de nuestros egos. Esto demuestra que realmente no hemos entendido en qué consiste ser cristiano. Miren la diferencia entre ustedes, entre nosotros y Pablo. Sí, Pablo decidió hacerse esclavo de Jesucristo para siempre, hasta el último aliento de su vida, hacer la voluntad de Jesús. Óigalo bien. Qué importante esto, mis amados. Que usted y yo, en lugar de pretender que Jesús haga nuestra voluntad, en lugar de pretender convertir en un títere nuestro a Jesús, nosotros seamos siervos, esclavos de Él, para hacer su voluntad. No solamente en nuestras vidas, con nuestras vidas, sino hacer su voluntad, donde Él nos lleve o nos mande. Pablo dice que como esclavo de Jesús fue llamado a ser apóstol. Bueno, tengo que recordarle que Jesús solamente tuvo 12 apóstoles, que Pablo no fue uno de ellos, que Jacobo, el autor de la carta de Santiago, hermano de Jesús, tampoco fue apóstol, que Bernabé tampoco fue de los 12, solo Lucas, en Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo y Bernabé eran apóstoles de Jesús, pero se aclara que este no es un apostolado normal, que no eran de los 12,
que este era un apostolado especial para llevar el evangelio a donde los 12 no estaban yendo, a donde los 12 posiblemente no irían. Pedro estuvo en Roma, pero quien realmente levantó la iglesia, edificó la iglesia de Roma fue el apóstol Pablo. Óigalo bien. Así que Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Yo obedezco a Jesús. La palabra apóstol quiere ser enviado. Y él una y otra vez lo dice, he sido enviado a los gentiles a predicar el evangelio de los gentiles. Dice apartado. La palabra apartado es separado, es escogido. Sabes, tú no eres apóstol. Yo no soy apóstol. Pero si estamos al servicio de Jesús, si somos esclavos de Jesús, si Él es nuestro amo, entonces alguna labor, Él, alguna tarea, Él nos ha encomendado. Entonces, lo primero que tienes que discernir es a qué te ha llamado el Señor. ¿Qué orden te ha dado Jesús? ¿Cuál es su llamado? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es la labor, la tarea que Él te ha encomendado? ¿La estás realizando? Porque Pablo es enfático en esto. Yo soy esclavo. Y como esclavo me mandó a ser apóstol. Fui enviado a los gentiles y me apartó para un propósito específico, para una labor única que yo debo desempeñar, que yo debo realizar. Yo insisto mucho en esto. ¿Estás haciendo la tarea? Sí. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma, pero no se la escribe a cualquiera. Se la escribe a aquellos que han sido llamados, también como él, a ser santos. Sí. No ser como yo deseaba de adolescente y de joven ser un santo de palo, de piedra, de metal, que lo carguen en andas y que la gente le prende vela y le recen. Esos son ídolos y son demonios. Santos. Pablo le escribe no a los muertos. Le escribe a la iglesia de Roma, a los hermanos de Roma, le dice abiertamente a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Más adelante le dice, ustedes son santos. Sí, creemos en los santos, dijo alguien, pero no en los que murieron. Creemos en los santos vivos. Aquellos que han sido llamados, escogidos por el Señor. La palabra apartado, separado, es para esto, para vivir una vida consagrada al Señor. Así que esta carta es una carta que motiva a la iglesia de Roma, a los pocos hermanos que habían en Roma, ¿sí? Afirmando el carácter de Cristo en cada uno de ellos. Afirma tu carácter en el Señor. Determina cuál es tu rol delante de Jesús. Pablo lo tenía claro. Soy esclavo. Soy esclavo y el esclavo obedece. Es un llamado particular que a través de esta carta el Señor nos va a estar haciendo permanentemente. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.